Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados en el que vamos a hacer unas matizaciones, a mi entender, importantes con respecto al que hemos visto o al que estaba vigente hasta este momento. Porque si bien es cierto que el escenario de largo plazo no ha cambiado en absoluto y eso se nota o se pone mucho más de manifiesto en los índices norteamericanos, observen como en el gráfico del Dow Jones, pues prácticamente está nuevamente en los mínimos de comienzos de la semana pasada y por lo tanto en máximos históricos. El SP500 pues con un comportamiento muy similar, o el Nasdaq 100 que prácticamente está ahí en esos máximos históricos, por lo tanto no se puede hablar de otra cosa más que de una continuación del escenario alcista de largo plazo. Sin embargo, se está dando la paradoja de que mientras esto está siendo así en los mercados americanos, en los índices europeos incluso estamos visitando soportes. En el caso del DAX alemán, la zona de 11.435, que aún no ha sido visitada, pero de la que ha distado incluso en los mínimos intradiarios de hoy, pues apenas un 0,3-0,4%, o el IBEX, que sí está pivotando un poco en esa zona de los 9.270, cuya pérdida tampoco tendría por qué suponer un drama, porque perfectamente podrían ir a buscar sin más lo que es una corrección solo al último impulso alcista, el que nació a comienzos de diciembre del año pasado. En el caso del DAX alemán, el que nació a mediados de noviembre del año pasado. Bien, pero perfectamente esto podría suceder sin que ello fuera en detrimento de un escenario aún, a mi entender, alcista de largo plazo, aquel que por cierto comenzó en 2009 y del que únicamente estaríamos viendo pues el último episodio alcista. Se ve mucho mejor en los gráficos de los índices norteamericanos, ¿no? Aquí, en 2016, probablemente ha nacido la onda 5 y le falte lo que le falte. Quizá tengamos que asistir a un retroceso, a una corrección para dar paso por fin a la última subida, y quizá todo ello, fíjense que no hago más que utilizar la palabra quizá porque hablar en términos de recuentos de ondas de Elliott es extremadamente no complicado, sino sobre todo subjetivo, y quizá todo ello cuando finalice haya sido pues eso, una tremenda gran onda 1 que comenzó en 2009. Pero bueno, esto es harina de otro costal y el tiempo nos lo irá diciendo. Pero a corto plazo sí puede que asistamos, bueno, de hecho estamos asistiendo a esa dicotomía por la cual estaríamos próximos a una corrección, a mi entender no demasiado cuantiosa, y que no desvirtuaría para nada el escenario alcista de largo plazo, además en todos los índices, tanto en Estados Unidos como en Europa. A ver, lógicamente las comparaciones resultan odiosas cuando en el caso del IBEX 35 no podemos hablar ni mucho menos de un escenario alcista de larguísimo plazo, en absoluto, pero cada índice tiene sus peculiaridades, ¿no? Y quizá todo esto, y por tratar de encontrarle una razón, pues sea debido al anuncio hecho por el señor este que han elegido en Estados Unidos como presidente, al anuncio de una próxima desregulación financiera en el sector bancario, la ley Dodd-Frank, por la cual, más que probablemente, los bancos americanos van a seguir gozando, y quizá más aún, de unas determinadas ventajas competitivas con respecto al mercado de capitales sobre los europeos. Bueno, al final, sea cual sea el detonante, lo que nos importa es que realmente se cumpla un escenario u otro, ¿no? Pero en breve, pues quizá podamos estar asistiendo a una corrección solo al último tramo alcista en el conjunto de los índices. Claro, ahí nos volverán a entrar todas las dudas del mundo y empezaremos a pensar si ya viene la mundial. A mi entender no, pero lógicamente ha de repercutir en nuestra forma de actuar, por mucho que a lo mejor si el Dow Jones, o vamos a irnos al SP500, si el SP500 le da por corregir sin solapar el final de este movimiento, pues hasta el 0,5% de lo que ha sido el último impulso, pues podríamos buscar la zona de 2190. Y caso de que, vamos a poner por caso, comenzara ahora, pues estaríamos hablando de una corrección
de un 5% que en el mercado europeo pues nos va a poner nerviosos, sobre todo si ese movimiento correctivo queda ampliado en los mercados europeos, es decir, si caemos más de lo que caigan los americanos. Yo creo que probablemente el primer detonante, y al hilo precisamente de lo que estamos comentando, el detonante importante lo veamos antes en el índice sectorial bancario europeo. Fíjense que está perdiendo soportes de corto plazo, pero que en la medida en que aguante por encima de 115, que en definitiva es prácticamente la proyección del techo del canal en el que está metido el precio, esperen que lo voy a alargar, sí, más o menos la zona de entre 113 y 115, mientras se aguante por encima de esos niveles, pues aquí no ha pasado nada, será una corrección más, pero que si se va por debajo, pues bueno, habrá que empezar a tenerlo en consideración. E insisto, todo esto será simplemente un paso previo, una continuación de las subidas, pero quizá merezca la pena, y ya a efectos estratégicos, pues estar más en unos mercados norteamericanos que hoy por hoy no dan ninguna señal de debilidad, que en unos mercados europeos que sí la están dando. Aunque parece que el DAX, incluso en la jornada de hoy, pues todo ha sido plantear más o menos niveles de soporte y responder con relativa fortaleza. Pero si pierde los 11.435, pues quizás sea para vigilar todo aquello que tengamos en cartera, pero quizá tampoco para tomar decisiones drásticas. Pero ya digo que ahora mismo, y por esta dicotomía en los distintos índices, pues puede llegar a resultar realmente complicado tratar de establecer estrategias en títulos. Yo creo que es mejor estar en índices. Perdón. Sobre todo porque las variaciones en volatilidad van a ser menores, lógicamente, en índices que en muchas de las acciones, no solamente de las que compongan nuestra cartera actual, sino de títulos que por su buen aspecto tratemos de incorporar en el momento actual. En el resto de mercados, bueno, pues estamos viendo, si recuerdan la semana pasada decíamos, en el euro dólar cortos, y lo decíamos cuando estaba a 1.08, cortos con un stop loss en 1.0880. Bueno, pues de momento está funcionando a las mil maravillas la estrategia, y más que probablemente vaya a ir a buscar nuevamente el soporte en 1.0447 o los mínimos que ya nos ha dejado en 1.0340. En cuanto a los otros dos mercados que solemos correlacionar, solemos analizar, el petróleo no está haciendo nada. ¿Lo ven? No está haciendo nada. Si bien a mi entender el escenario natural sigue siendo el de continuación de las subidas hasta niveles además relativamente importantes y, por qué no en su momento decirlo, preocupantes, dado que bueno, pues vamos a entrar también en un contexto, a ver cuándo, pero en un contexto de subidas de tipos, pues yo sí creo que puede tener recorrido hacia la zona de 75 dólares el barril, y hablamos del West Texas. Claro, todo esto solamente se pondrá de manifiesto con niveles por encima de 55, o nos estará demostrando precisamente que no solamente no es así, sino que será al contrario, con niveles por debajo de 49,50 aproximadamente. Pero como ven, no está haciendo nada. Luego es un mercado a seguir, pero en el que no deberíamos estar incorporados en el momento actual. El oro, bueno, aquello que creíamos que comenzaba en plan correctivo en la zona de 1220, o al menos yo pensaba que eso podría suceder, parece que va a ir a buscar niveles de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída que comenzó en 1375, pues a niveles superiores, o bien al 0,5% de ese movimiento, es decir, en 1250, o incluso 1280, lo cual probablemente sucedería si a corto plazo se suceden o se producen esas correcciones que pudieran darse en los mercados americanos o en los índices europeos. Y en principio poco más. Dado que ahora me parece mejor para estar en el lado alcista, porque hoy por hoy en ninguno de los mercados procede el lado bajista.
tampoco en Europa, tampoco en Estados Unidos, porque perfectamente el movimiento que pudiera darse a más corto plazo sea simplemente una consolidación, como en veces precedentes, de los niveles recientemente adquiridos, que por otro lado, no lo olvidemos, son máximos históricos y cada vez cuesta más, lógicamente, superarlos. Por lo tanto, yo preferiría estar en índices antes que en acciones, y si queremos estar en acciones, pues casi empezar a derivar un poco cartera hacia el mercado norteamericano, en el que a mí me llaman la atención por el buen aspecto que muestran, pues ExxonMobil, Nike, Visa, Walt Disney, en muy buen aspecto, el propio Apple, aunque cada vez está más cercano a sus máximos históricos, pero que también nos dejó hace un par de semanas una señal clarísima de entrada. Podríamos también hablar de Adobe System, de Applied Materials, de Autodesk, y estaría muy pendiente de Goldman Sachs y Home Depot, por si son capaces de superar las resistencias que tienen ahí de manera inmediata, porque se les abriría también un excelente camino alcista. Y poco más, como ven, para mí el escenario no ha cambiado, pero sí era, creo, necesario hacer estas acotaciones, estas matizaciones que pueden estar dañando un poco ahora mismo ese escenario, y mucho más en el contexto europeo, que además en breve, recordemos, puede empezar también a verse afectado por las dudas que pueda producir el resultado de las elecciones en Francia, y por lo tanto la posibilidad de un Frexit, de cómo se vayan produciendo los acontecimientos y sobre todo los ritmos en torno al Brexit. En fin, como siempre vamos a estar cargaditos de incertidumbre. Y nada más por esta ocasión. Como siempre, pues feliz negocio y hasta la próxima.